chocan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a cara, con Enrique Tucent. Estamos, digamos, solicitando más que peleando, es que Jalisco tenga un trato cuando menos parecido al que ha tenido los últimos años por parte de la Federación. Estamos muy lejos de eso, porque entonces díganme, ¿cuál es el gran proyecto de la Federación para Jalisco? Insisto, eso no se puede considerar como un recurso extraordinario, son proyectos de la Federación para nuestro Estado. Muy buenos días, 9 de la mañana con 6 minutos, estamos en Cara a Cara, gracias por acompañarnos. Empezamos hablando sobre el presupuesto federal. Recuerda que ayer Enrique Alfaro en rueda de prensa le pidió al gobierno federal ser más justo en el reparto de los recursos presupuestales. Dijo que no hay ninguna obra prioritaria por la que esté apostando el gobierno federal en Jalisco, y también pidió la redefinición del pacto fiscal para saber exactamente cómo se reparten los recursos a las entidades federativas. Y para platicar de este tema, saludo a Braulio Quevedo. Él es académico de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en federalismo fiscal. Braulio, ¿cómo estás? Muy buenos días, Enrique. Un saludo a tu amable auditorio. Oye, Braulio, a ver, para empezar y ir entendiendo un poquito este debate que se ha abierto en México, ¿cómo se define el dinero que va a los estados? Mira, estos recursos que van a los estados, que se conocen como gasto federalizado, son transferencias que son importantísimas. Para Jalisco, para el año 2000, el ejercicio fiscal 2019, se presupuestaron 116 mil millones de pesos. De estos, 98.9 mil millones aproximadamente corresponden a participaciones y aportaciones, sí, que son dos tipos de transferencias que la Federación realiza a los estados y municipios. O sea, estamos hablando que el 84% de los ingresos con los que va a contar el estado de Jalisco provienen de la Federación, ¿no? Entonces, estos recursos son cruciales. Ahora bien, sí, estos recursos no se determinan de una manera discrecional por parte de la Administración Federal, de la Secretaría de Hacienda. La manera en que estos recursos se asignan está contenida, los criterios que se tienen están contenidos en la Ley de Coordinación Fiscal. Ahí se establecen cómo se van a distribuir, en qué fondos y cuánto le tocaría a cada estado. Esto es muy importante decirlo. Eso está en la ley. Ajá. Eso no tiene que ver con una decisión política del presidente. No tiene que ver con una decisión política. Ojo, una cosa es decir, estos recursos no se asignan de manera discrecional, están en la ley, sí, pero no estamos diciendo la manera en que se asignan es la óptima. Son dos cosas distintas, ¿no? Eso es un tema a debate. Acaba de declarar Enrique Alfaro que se debe revisar estos criterios. Yo creo que muchos políticos, incluso la gente que está en Hacienda, sí, coincidiría, ¿no?, con eso, en que sería bueno. Ya es obsoleta la ley, es del 80, ¿no?, la ley de coordinación fiscal. La ley sí, es del 80, sin embargo, se han hecho modificaciones. La última modificación se hizo en 2003 a los criterios en que se asignan los recursos. Si quieres, ahorita hablamos un poco más a detalle cuáles son estos recursos y cuáles son las funciones. Ahora, entiendo que los reclamos o las peticiones que hace Enrique Alfaro no son tanto de las aportaciones y las participaciones, sino de los otros ramos, que ahí sí la presidencia tiene más posibilidad de mover esos recursos de acuerdo a sus criterios, ¿no? Sí, justamente eso quería aclarar. Me parece que él habla de algunos proyectos, ¿no?, de carácter federal, algunos, eso yo creo que es un tema que, pues sí, está en tiene toda la razón, ¿no?, de señalar. Esto ya sí es obedece más a un proyecto de desarrollo económico, un proyecto de política no económica. ¿Qué regiones hay que desarrollar? ¿Qué regiones van a ser prioritarias? El gobierno federal
ha señalado que el sureste sí. de México y la frontera son ahorita sus regiones prioritarias, ¿no? O al menos son regiones en donde va a poner mucho énfasis. Sí, en ese tema. Que es ahí donde, que es ahí en donde sí entra, digamos, la decisión o la apuesta de la presidencia, y son estos famosos ramo 23, ramo 33, ¿no? El ramo 33 también entra dentro de la ley, también está dentro de la ley de coordinación fiscal, y ahí no hay discrecionalidad. Ajá, digo, puede haber discusión, sin embargo ya están establecidos los criterios para asignar, ¿no?, los recursos. Más bien yo creo que son en programas y proyectos de inversión en lo que se está fijando. Y sí, eso pues son temas, ¿no?, que sí deben de negociar los gobernadores con la federación. Ahora, Braulio, decías, creo que todos tendremos un consenso, o no sé si consenso, pero estaremos de acuerdo en que se tiene que revisar la ley de coordinación fiscal y la forma en que se distribuyen los recursos. ¿Por qué hay algo inequitativo en esta distribución? Híjole, mira, es un poco difícil, ¿no? Sí. Juzgar. Yo creo que podemos encontrar muchos problemas, ¿no? Hay que tener aquí en cuenta algo, ¿no? Los recursos que se distribuyen, que la Federación distribuye a los estados y municipios, son de dos tipos. Está el ramo 28, el ramo de participaciones, que son transferencias no condicionadas y que tienen una lógica resarcitoria. Cuando los estados entran a este sistema de coordinación fiscal, firman un convenio, los estados ceden a la Federación su capacidad de recaudar ciertos impuestos, como lo es el IVA o el ISR. O el IEPS, ¿no? Sí, también. Los que son los importantes, ¿no? Los que sostienen la recaudación de este país. Es correcto, sí. El IVA y el ISR son los principales. Sin embargo, al ceder ellos esta potestad tributaria, pues la Federación tiene que resarcirlos, ¿no?, de esta pérdida. Y las participaciones tienen esa lógica de resarcir esta pérdida tributaria debido a que ellos ceden, ¿no?, a la Federación. ¿Por qué es deseable esto? Porque los estados no deben competir en impuestos. Si, por ejemplo, Jalisco pudiera fijar su tasa de ISR y Guanajuato pudiera fijarla también, pudieran entrar en competencia, ¿no? Para que en otros países sí pasa. La base tributaria. Fíjate que sí, pero en Estados Unidos, por ejemplo, sí, pero en una menor medida. Si tú ves en Estados Unidos, digamos, la tasa de ISR corporativo es de 30%, ¿no? Sí. 29% alrededor. Y en algunos estados, como California, creo, no sé si me falla, a lo mejor me falla la memoria, sí, tienen un ISR local, pero es del 2%. No exceden, grandes cantidades, no varía muchísimo. Por ejemplo, en Canadá sí hay diferencias profundas. Recuerdo, por ejemplo, British Columbia y Alberta, por ejemplo, uno no tiene impuestos locales en determinados temas, por ejemplo, IVA, y otros sí. Es decir, ahí juegan también los estados para ser más competitivos, ¿no? Claro, y ese sería un tema que a lo mejor pudiera establecerse cuando se discuta sí, las reformas a la ley de a la coordinación fiscal. Si los estados pudieran meter, poner un impuesto sobre la renta local de 2%, 1%, digo, hay estados que por obvias razones las empresas buscan tener su domicilio fiscal ahí, sí. Y ellos podrían hacer eso. Pero bueno, el caso es que aquí en México estos impuestos los recauda la Federación para evitar esa competencia a la baja entre los estados, y les dice, bueno, les devolvemos su parte. Entonces, esa es la lógica de las participaciones de ramo 28, es resarcir a los estados. ¿Y las aportaciones? Las aportaciones tienen otra naturaleza. Las aportaciones lo que quieren es garantizar ciertos mínimos o cierta equidad en los servicios. Educación, salud, todo eso. Es correcto. Si tú ves las aportaciones, el ramo 33, hay 8 fondos. Cada uno de los fondos, el primer fondo es el fondo de aportaciones a nómina educativa, destinado al tema de educación.
el segundo es el Fondo de Aportaciones a Servicios de Salud, etcétera, etcétera. Estos fondos lo que quieren es darles recursos a las entidades para que ejerzan esos recursos en ciertos rubros, en ciertos rubros, ¿no? Salud, educación, infraestructura, y garanticen un piso mínimo, ¿no? de calidad de servicio. O sea, para que no haya una educación tan distinta en Chiapas y en Nuevo León. Exacto. Nuevo León obviamente cuenta con más recursos que Chiapas, al menos recaudaría más recursos y pues tendría un nivel de servicios podría tener un nivel de servicios mucho mayor. Entonces aquí lo que se quiere es que estemos parejos todos. Oye, Braulio, entonces, sí, esa es la lógica. Sí, del reparto de estas dos bolsas. Me quedan dos minutos y no me gustaría despedirte sin que me contestes esta pregunta porque está muy presente en Jalisco y sé que también en otros estados como Querétaro, como Nuevo León. ¿Hay un maltrato fiscal a los estados que más aportan de pronto recursos a través de sus impuestos, o consideras que la distribución que está haciendo el presupuesto es justa, sobre todo pensando en las desigualdades que existen en nuestro país? Mira, eso tendría que evaluarse. Tendríamos que una discusión de esto involucra saber cuánto aporta realmente un estado. Es que no sabemos, ¿verdad? Es muy difícil por este tema que tú si ves los datos que tenemos del SAT, la recaudación de IVA y ISR se concentra en Nuevo León y la Ciudad de México. El grueso, ¿no? Pero y Jalisco en gran medida también, pero porque son estados en donde el domicilio fiscal de muchas empresas que pagan una gran cantidad de recursos, está ahí. Está ahí, exacto. Por ponerte un ejemplo, yo estoy en la ciudad de Acapulco, yo soy oriundo de acá. Aquí tenemos Farmacias Guadalajara, ¿no? Sí. Que es una empresa que está domiciliada en Jalisco. Sí. Esta empresa va a pagar impuestos, IVA y ISR, por transacciones o actividad económica que se hizo aquí en el estado de Guerrero. Entonces, no es claro que donde se reciban, donde se recaude, es donde se generó esta actividad económica. Habría que hacer esto de las balanzas. De las balanzas fiscales, ¿no? Que es muy complejo, ¿no? En Europa, sí, para ver, primero esto para determinar el carácter de resarcitorio, ¿no? ¿Qué es lo que debemos darle a cada estado por renunciar a recaudar IVA e ISR? Y por otro lado, en el caso de aportaciones, ahí podemos juzgarlo, sí, de acuerdo a qué es lo que se le tiene que dar a cada entidad para que pueda estar dar un piso mínimo, ¿no? Digamos como un fondo de solidaridad entre estados para asegurar un mínimo de calidad en la educación y en la salud en todas las entidades federativas y de programas sociales, digamos. Es correcto, sí. Y ya el resto, ver cómo a través de sobre todo las participaciones, ¿no? Que son las que resarcen, ¿no? Así es, la participación tienen que resarcir esa parte. Ajá. Braulio Quevedo, académico de la UNAM, especialista en federalismo fiscal. Se nos agotó el tiempo, pero ojalá nos estés acompañando en otras ocasiones para analizar estos temas que son de pronto difíciles de cuantificar, pero que se utilizan mucho en el debate político. Enrique, fue un placer platicar contigo y estoy a tus órdenes. Gracias, Braulio Quevedo, académico de la UNAM. 9:20 a.m. Vamos a ir al corte. Al regreso, un debate que vamos a tener sobre el tema de la gasolina. ¿Es posible o no disminuir el precio de la gasolina? Tendremos dos de las posturas y exactamente qué veremos en este año 2019. Veremos que sube la gasolina, que no sube, solo la inflación. WhatsApp 3318 80 76 41. A pesar de que nuestros adversarios, los conservadores y la prensa fifí, apostaron a que iba a haber incremento en el precio de las gasolinas, se quedaron con las ganas. Dijeron también en estos últimos días de que no servía para nada el programa de reducción del IVA en la frontera.
9 de la mañana con 24 minutos. Gracias por escribirnos al WhatsApp 33 18 80 76 41. Ya están llegando muchos mensajes sobre el debate que tuvimos al inicio de esta transmisión, si están bien distribuidos o no los recursos hacia las entidades federativas, con un especialista de la UNAM que nos clarificó exactamente de dónde vienen estos recursos y cuáles déficits existen a nivel nacional. También una discusión con la que iniciamos este año es el precio de la gasolina. ¿Es posible o no disminuir el precio de la gasolina? ¿Lo que aprueba Andrés Manuel López Obrador significa un gasolinazo o estamos hablando de simplemente ajustes que se hacen al precio? Vamos a platicar con gente relacionada a este tema, que tiene una opinión y que ha estudiado este asunto. Tengo en la línea telefónica a Jorge Álvarez Maínez, él es secretario general de Movimiento Ciudadano. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, Enrique, buenos días a toda la gente en Guadalajara. Oye, Jorge, de entrada, a ver, ¿qué va a pasar con el precio de la gasolina en 2019? Mira, Enrique, yo creo que estamos viviendo una serie de eventos afortunados para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así hay que decirlo. Teníamos nosotros en el mundo previsiones de que el precio del petróleo, que es el que fija el precio de la gasolina, iba a ir en constante ascenso en los últimos años. Lo que ha pasado el último año ha sido, pues, efectivamente sorprendente, ¿no? Porque quienes controlan el precio del petróleo, quienes controlan la producción petrolera, que son fundamentales los países árabes, sí, han decidido generar mecanismos que han hecho que el precio del petróleo vuelva a sus niveles más bajos de los últimos años, de la última década, diría yo, incluso, Enrique, rozando los $50 por barril de petróleo. Llegamos a estar hace apenas 3 meses, en octubre, en niveles de $82 por barril de petróleo. Eso quiere decir que bajó más de un 40% el precio del petróleo. En todos los casos, ese decremento en el petróleo está reflejado en una disminución también del precio de la gasolina. Te doy el caso de ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos el precio de la gasolina en octubre, que fue este mes de más alto nivel del petróleo, el precio de la gasolina en Estados Unidos era de 17 pesos por litro más o menos. Hoy Estados Unidos está pagando 14 pesos mexicanos, estamos hablando en todos los casos de pesos mexicanos para comparar. Como unos 70 centavos de dólar más o menos. De 14 pesos por litro. Hoy está así, 70 centavos de dólar, 69 en la cotización que yo revisé ayer. México tenemos un precio de la gasolina que está a $1 por litro, básicamente. Eso es más de un 40% por encima del precio de Estados Unidos. Y mucha gente puede decir, bueno, ¿por qué no comparas con Estados Unidos? Una trampa de Jorge. Si nos comparas con países como Canadá, incluso con países centroamericanos, yo estuve poniendo los precios de El Salvador, del Nicaragua, de Guatemala. Entonces, que aparte no son petroleros, ¿eh? O sea, no producen. No son petroleros. Países, el precio de la gasolina se redujo entre 15 y 18 pesos. Aquí el acuerdo tácito Nieto con Andrés Manuel y con Morena en los últimos meses del 2018 fue irle reduciendo el estímulo que le daban al impuesto especial a la producción y servicio de las gasolinas, y eso causó que el precio, en vez de reducirse, se mantuviera. Es decir, lo que estamos dejando de pagar por petróleo, o el descuento que deberíamos de tener los mexicanos de entre 3 y 5 pesos, que ha sido lo que se ha reducido en todo el mundo, los 17 o 18 pesos que deberíamos de estar pagando por litro en México, se han esfumado, se han mantenido en 20 pesos por litro promedio en el país, porque se ha aumentado el impuesto especial a la producción y servicio de las gasolinas, el IEPS a las gasolinas. Eso nosotros decimos es un gasolinazo, no es un ajuste inflacionario, no es una consecuencia económica, es un gasolinazo que está dando el gobierno de López Obrador y de Morena, es un incumplimiento a la promesa que ellos realizaron. Nosotros hemos difundido los videos de Mario Delgado, de Batres, del propio López Obrador, diciendo que ellos iban a modificar la ley de ingresos y reducir o eliminar el impuesto especial. La propuesta de Morena, la última que presentó Rocío Nale con Mario Delgado, era reducir un 60% el IEPS. Bueno, pues no solamente no se redujo, sino aumentó. Y hoy los mexicanos están pagando más impuestos por la gasolina que todos estos países que acabamos de mencionar. Por eso... Ahora el IEPS, Jorge, perdón, el IEPS era 37% y ahora ¿cuánto es para 2019? El IEPS es una cuota fija, ya no es, digamos, una tasa específica, es una cuota fija por litro. Lo que se aumentó son
20 centavos por litro, pero lo que había era un estímulo al precio de las gasolinas que hacía que el IEPS fuera modificándose, o sea, fuera ligándose. Cuando empieza a bajar el precio del petróleo, lo que hacen es ir retirando paulatinamente ese estímulo, sí, y por eso parece que el precio de las gasolinas se ha mantenido estable, estable, porque lo que baja, digamos, el costo del petróleo, lo vamos pagando nosotros cada vez más en impuestos. Entonces, lo que se ha reducido por una parte es ese estímulo. Hoy no existe el estímulo al IEPS que daba el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda. Esa es una facultad del Ejecutivo, ya no hay ese estímulo. Y lo otro es que subió la cuota de 20 centavos por litro del impuesto especial a la producción y servicios de gasolina. Ahora, lo que dices, perdón, Jorge, dices que es gasolinazo por los 20 centavos que sube el IEPS, o por el amortiguamiento relacionado con la baja en el precio de los combustibles, de la gasolina en el mundo, del petróleo, digamos. Pagando más que la gasolina en el mundo. De hecho, durante el sexenio de Calderón no pagamos más, que se hablaba de gasolinazos, no pagábamos más que lo que se pagaba en Estados Unidos o en El Salvador. Pero estaba subsidiadísima. Canadá estaba subsidiadísima, era las gasolinas más baratas del mundo. Hoy es una gasolina, digamos, de media tabla para arriba, no es la más cara del mundo. Sí. Hay países que tienen geográficas que les hacen muy complicado, para hambre es más cara, pero no es ya ni de cerca de las más baratas, estamos de tabla media hacia arriba. Y yo nada más diría una cosa, sí, así que tú y muchos otros han defendido este impuesto por ser en principio podría ser una estrategia de redistribución y de desincentivo del uso del auto, ¿no? Lo mínimo indispensable que se necesitaría discutir es recursos que en este año van a ser 300,000 millones de pesos, sí, se invirtieran totalmente en movilidad no motorizada, sí, no en refinerías, la idea de ciudades, porque eso sí los haría redistributivo, Enrique. Sí, coincido. Que no hay electricidad, entonces es como si tenemos un IVA más. No es un impuesto redistributivo porque termina siendo un impuesto al consumo, y los impuestos al consumo son regresivos. ¿Por qué es un impuesto regresivo al consumo en México? Porque no hay alternativa. Las clases medias, las clases medias bajas no tienen alternativa. La alternativa que tendrían es el uso del transporte público, de peatonalización. No se tiene en México porque no hay esas posibilidades. Ni siquiera Guadalajara, que es una de las ciudades de referencia de este país, sí, tiene alternativa no. transporte público. Y eso que hay, pues algo de tren ligero se está construyendo, digamos, comparado con otras metrópolis como... Sí, pero en realidad en este momento una familia de clase media que vive fuera de la ciudad o en los suburbios de Guadalajara no tiene demasiadas alternativas de transporte más que tener un auto. Además eso, la pésima planeación urbana que tuvimos en el país, Enrique, que en lugar de crecer hacia arriba, las ciudades hacia afuera, y toda la gente como está en la periferia necesita transporte privado para llegar a su trabajo, no hay infraestructura. Si se invirtieran esos 300,000 millones de pesos en transporte público, en movilidad no motorizada, en energías renovables, creo que la discusión sería otra y estaríamos nosotros generando posibilidades de redistribución. Jorge, antes de despedirte, la propuesta de MC de Movimiento Ciudadano sigue siendo la misma, que es reducir el IEPS, ahorita me dices en qué porcentaje, y atar esa recaudación a proyectos de movilidad sustentable. ¿Esa es la propuesta? Así es, reducir en un 37%, atar esa recaudación a proyectos de movilidad sustentable y además hacer un cobro progresivo del impuesto. Que tú no puedes pagar lo mismo, Enrique, si consumes 1,000 litros de gasolina al mes o si consumes 100 litros de gasolina. Es decir, si tú tienes una Suburban, no te pueden subsidiar igual la gasolina a que si tienes, digamos, un vehículo de 4 plazas, para una familia pequeña, de bajo consumo de gasolina. Yo creo que hay que penalizar en los impuestos a quien consume mucho, a quien consume más, a quien ¿Y cómo se hace eso? ¿Es posible hacer esa diferenciación en la gasolinera? Sí, yo creo que sí. Yo creo que a través de la tecnología, afortunadamente, tenemos patrones de consumo que podríamos estar determinados. Porque lo que tendrías que subsidiar es, en vez de, digamos, hacer un mecanismo de perdón generalizado de impuestos, más bien lo que tú haces para que se pueda eso es una especie de subsidio positivo, que la gente se inscribiera en un programa, yo creo que bancarizando, tarjetizando, digamos,
este tipo de procesos, en donde tú tuvieras derecho, por decirte una cantidad, hasta 100 litros mensuales de consumo subsidiado. Con ese 37% de decremento o con ese 60% que se acordara, que tú pagaras una cantidad de litros específica y que tú dices, si tú te quieres pasar esa cantidad, si ya quieres, digamos, tener un vehículo que gaste más gasolina, si ya quieres tener varios vehículos en tu hogar utilizándose, pues por me vayas creciendo tu consumo, creo que sería válido. Ahora sí, para tu distribución, pagaras más. Eso creo que sería el esquema más importante que pudiéramos impulsar en el país, pero evidentemente, pues sí, hoy los ciudadanos no sienten un incremento en sus bolsillos. Solamente recordaría las palabras de Andrés Manuel y de Mario Delgado. Ellos dijeron, el nuevo gasolinazo es no bajar el precio de la gasolina, mantener el precio de la gasolina, porque ellos hablaban de gasolina, pero la gasolina estaba a 13 pesos, hoy que está a 20, ya no se habla de gasolinazo, porque no están revirtiendo los aumentos en el Peña Nieto, y además, porque no estamos contando con este precio del barril de petróleo. Vamos a ver cómo evoluciona, pero es prácticamente imposible que siga evolucionando a la baja. Nunca ha estado en la época reciente el petróleo por debajo de los $45 por barril. Hoy está en 53, 50, ha estado oscilando. Sería muy difícil que baje y en cambio es muy factible que vuelva a subir y que con este nuevo régimen de impuestos el precio de la gasolina se incremente en México. Oye, Jorge, antes de despedirte, nos manda Gustavo Lozano a través de las redes sociales una tabla en donde nos señala los incrementos en el precio de la gasolina desde 2012 a la fecha, y lo que nos dice es que este es el año en donde menos ha incrementado el precio de la gasolina. Eso es lo que pone en la tabla. Sí, bueno, lo acabamos de explicar, ha decrecido el precio del petróleo, sí. Y además se fue terminando con este subsidio que tenía la gasolina. Efectivamente, en 2014 estaba en 14 pesos por litro, en 13 pesos por litro, era cuando se hablaba en contra de los gasolinazos, pues... Estamos perdiendo comunicación con Jorge Álvarez Maínez sobre el asunto del precio de la gasolina. Hay que recordar que solamente va a haber en este 2019 un ajuste inflacionario, es lo que han dicho, y estamos escuchando la opinión de Jorge. Jorge, se cortó. Yo lo que que Luis Peña Nieto hizo el trabajo sucio para Andrés Manuel López Obrador en términos de ingresos. En el IEPS a las gasolinas, en el famoso castazo, no estoy convencido que hubo un acuerdo tácito en los meses de transición de que esos incrementos se dieran todavía en el gobierno de Peña Nieto, que no tendrá que cargar con ese costo político. Con el costo político de aumentarlo. Me parece evidente por la relación que ha habido y por la construcción que ha habido. Y más preocupante todavía que esta esquema de recaudación, ojalá el Estado mexicano recaudara mucho más de lo que hoy recauda, es la forma en que se está gastando. La forma en que se está gastando no nos va a generar posibilidades de desarrollo. Jorge Álvarez Maínez, secretario general de Movimiento Ciudadano, gracias por estos minutos y estaremos pendientes de tu análisis. Gracias. Al contrario, Enrique, gracias por un saludo. El tiempo. Ahí está Jorge Álvarez Maínez. Por cierto, teníamos pactado también que iba a entrar al mismo tiempo que el secretario general de MC, Carlos Elizondo, el líder de los gasolineros o de una parte de los gasolineros en la zona metropolitana de Guadalajara, pero al momento en que le llamamos, pues no recibió la comunicación y por lo tanto, bueno, pues ahí están. No pudimos tener las dos voces, pero estaremos tratando en este 2019 de siempre llevarte las dos partes y las dos defensas en este tema. 9:38 a.m, vamos al corte. con 42 minutos. Hugo Mena, buen día Enrique, feliz año de regreso Hugo. Alfaro muy pronto levantará un muro y hará su ciudad privada. Ponte a trabajar, Alfaro, en plena campaña. Alfaro para las presidenciales del 24 junto con todos sus borregos naranjas, nos dice Hugo Mena. Yo creo que más allá de las intenciones políticas, yo creo que lo que al debate que no le tenemos que dar la vuelta es a la forma en que se distribuyen los recursos federales, no tanto porque sienta que Jalisco es maltratado por la federación, no lo creo que ha habido proyectos importantes en Jalisco en los últimos años y en los últimos sexenios, y también que hay otras entidades federativas con más necesidades, pero sí creo que sería
claro y podríamos tener una discusión más fundada si conociéramos las cifras de recaudación, cómo se distribuye, por qué, a través de qué tipo de mecanismos, y que también otros estados hagan esfuerzos por reducir la informalidad, y por lo tanto recaudar más recursos. Yo creo que es un debate importante más allá de las connotaciones políticas. Buenos días, Enrique, nos dice Víctor, y feliz inicio de año. Prácticamente ha pasado mínimo un mes desde que se realizó el último cambio de gobierno y quisiera hacer un comentario libre sobre lo demostrado por los tres personajes que encabezan el Ejecutivo a sus distintos niveles. 1, federal. Todos los días se presume algo, se inicia algo y se denuestra la crítica. 2, estatal. Todos los días se queja de falta de dinero, no importa el tema, y realiza amenazas para conseguir dinero. ¿A qué hora gobierna? Y 3, municipal. Decide de forma autoritaria sin consultar, socializar, y cuando se le cuestiona no es capaz de organizar una respuesta concreta y coherente. Gracias, Víctor, que nos hace un análisis de los 3 niveles de gobierno. Iván Guzmán, lo bueno de las conferencias mañaneras es que las mentiras que se avientan son eso, mentiras. Yo creo que las conferencias mañaneras han generado muchísimas discusiones. A mí me parecen sanas, porque es rendición de cuentas, hay posibilidad de que el presidente responda a las críticas que le hacen los reporteros, a los cuestionamientos, y también que responda a lo que publican los medios de comunicación. Por ejemplo, hoy Andrés Manuel pasó buen rato en conjunto con Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, respondiendo sobre el tema de las ejecuciones y si había habido o no un incremento en las ejecuciones. Eso me parece que es interesante en términos de la discusión pública. Gracias. Nos dice 0522, buenos días. Si baja el precio de la gasolina, también el gas LP. No sé exactamente en cuánto está el gas LP, pero te lo investigamos con mucho gusto. Moisés Martínez, Enrique Alfaro debería trabajar con el presupuesto que tiene y no estar preocupándose por lo que no tiene. De todos modos, siempre se pierde y los ciudadanos no vemos nada, dice Moisés. 0826, buenos días. Por supuesto que lo de la tarifa de parquimóvil es una medida recaudatoria, dice. No se ve reflejado el uso del dinero en la reparación de las calles, tampoco han erradicado a los viene. Les podría decir dónde hay dueños de calle que cobran por la estacionada, y cuidado y no les des nada porque intentan amedrentarte. Tan solo vayan a ver la zona 5 de Parquimóvil en el centro de Guadalajara, están las calles hechas pedazos, y sé de esto porque siempre pago mi cuota. Sin embargo, he tenido que defenderme de los traperos casi a golpes, y las calles y aceras están para llorar. Tenemos un gobierno simulador, pero sobre todo cobarde. Muchas gracias por tu comentario con relación a este tema. Alberto Cuervo, buenos días. Para entender, este es otro engaño de este tipo de López Obrador, al aumentar el 20% del IEPS y correr con la suerte que los precios del petróleo bajaron, al igual que el salario mínimo. Yo lo conozco, una persona en el país que gana el mínimo, 0. Sea que no me tardo nada. Que tengan buen día. Bueno, Alberto, no se aumentó 20% el IEPS, tal vez ahí es un poquito el debate. Son 20 centavos de la cuota de IEPS, ya es cuota fija, no es porcentaje, como nos explicaba Jorge Álvarez Maínez, pero es cierto que al final estamos hablando pues digamos que el contexto internacional en donde bajan los precios del petróleo ayudó a que el costo de la decisión de López Obrador no tuviera demasiado impacto en la recaudación. Misael Alcántara, el señor Alfaro pacta con la mafia del poder a la vuelta de la esquina. Todo lo que hace es para su beneficio y su pacto con Padilla. 9 con 46 minutos. También a través de las redes sociales tenemos comentarios. Gracias a Braulio Quevedo, con el que platicamos hace ratito sobre el tema del federalismo fiscal, un debate que está abierto y que seguramente escucharemos cada vez más en nuestro país. Vamos a ir al corte. Al regreso hablamos sobre la nominación de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte está en un momento, pues digamos, clave en su historia, por lo que significa que un partido político, el caso de Morena, tenga, digamos, hegemonía en las cámaras, es decir, en el poder legislativo, también tenga el ejecutivo. Por lo tanto, de los 3 poderes que existen en una república, 2 tienen una relación directa con un partido político, con una coalición de partidos políticos que impulsó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, y por lo tanto la Corte se convierte en un contrapeso clave para cualquier decisión que se tome en el ejecutivo. Y en el legislativo eligen al ministro Saldívar como el nuevo presidente, y en febrero hay cambio también en esta institución. Vamos al corte y platicamos con un especialista.
que todas aquellas decisiones importantes que habremos de tomar de política pública en esta coyuntura, por demás delicada, las tomaremos con el consenso y con la participación de todas las señoras y señores ministros. Arturo Saldívar nació el 9 de agosto del 59 en Querétaro, es licenciado en Derecho por la Escuela Libre y doctor por la UNAM. Durante más de 25 años ha sido abogado postulante en materia constitucional, ha impartido cátedra en la UP, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, es el primer presidente de la Suprema Corte externo a la carrera judicial, es decir, que viene de litigio, de litigar y que no está vinculada precisamente a la carrera judicial. Tengo en la línea telefónica a Carlos Ruiz Moreno, él es profesor de la Universidad de Guadalajara, especialista en Derecho Constitucional. Carlos, ¿cómo estás? Enrique, muy buenos días, qué gusto de oírte. Arturo Saldívar, ¿cómo ves su elección? Bueno, me parece muy interesante en el momento que está viviendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde luego. Me parece también que había un claro puntero entre los ministros que se apuntaron para sustituir al ministro Luis María Aguilar, y pues Alberto Pérez Dayán nos dejó con la palabra en la boca cuando se retira precisamente el día de ayer del proceso de elección interna del Pleno de la Suprema Corte para llegar a la presidencia. Le deja libre el paso a Arturo Saldívar, y Arturo Saldívar también lo entiendo en términos de una relación más fresca, más directa con el nuevo gobierno de la República, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, facilitaría en un momento dado el diálogo. Me parece, sí, por un lado son dos temas importantísimos de la agenda de la Suprema Corte: mantener la independencia del criterio de todos los jueces, de todos los juzgadores del país en el Poder Judicial de la Federación, y por el otro lado la autonomía tanto técnica y de gestión que tiene como Poder Legislativo de la Federación su titular, la Suprema Corte de Justicia. Así es que pues, la tarea es muy grande. Y creo que fue el eje troncal, Carlos, de su discurso, porque repitió la palabra autonomía 14 veces y la palabra independencia 8, es decir, como que él, digamos, por los trascendidos en prensa que decían que Saldívar tenía relación con Scherer Ibarra y la gente cercana a López Obrador, ¿no? Como que quiso reafirmar que la autonomía está en el centro de su proyecto. Ese es el punto, y ese es el punto precisamente a manejar, porque un juez sin independencia de criterio definitivamente sería un títere del poder político, y por el otro lado el Poder Legislativo sin la autonomía técnica y de gestión sería precisamente por su elección indirecta el único de los tres poderes que sería materia de un peloteo entre el Ejecutivo y el Legislativo, como es finalmente el proceso de elección de los ministros de la Corte en el Senado de la República a partir de una terna del presidente. ¿Qué nos dice que sea externo a la carrera judicial o que no haya llegado a través de la carrera judicial, Carlos? Bueno, históricamente siempre se ha permitido que se llegue precisamente a nivel federal a los cargos de ministros de la Corte, como a nivel local a los puestos de magistrado del Supremo Tribunal, aquellos que tienen una carrera en el orden de la abogacía, perfectamente claro, bien delimitado, digamos transparente en tiempos de gobiernos abiertos, y que demuestre que hay suficiencia para tomar criterios. Esos criterios, pues a mí me ciudadanizarían definitivamente la integración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y nos permite tener la perspectiva de aquellos que no han sido siempre miembros del Poder Judicial. Entonces es una manera de refrescar la... Se oxigena, digamos. Del más alto nivel. Y qué bueno que lo preguntes, Enrique, porque el párrafo 10º del artículo 94 constitucional establece tal vez el bastión que le genera la importancia toral al Poder Judicial, y es la interpretación de la Constitución y de los principios fundamentales a partir de la jurisprudencia que se dicta, y la jurisprudencia se integra con las sentencias que emite el Poder Judicial de la Federación a través de sus distintos órganos colegiados. Por supuesto que el Pleno de la Suprema Corte es el intérprete natural del texto constitucional vigente. En el tema del principio de división de poderes, eso significa acotar a los otros dos poderes, tanto al Ejecutivo como al Legislativo,
y al propio judicial, por supuesto, cuando se extralimita frente al texto constitucional vigente. Eso es importante. Carlos Ruiz Moreno, a ver, muchos casos, digamos, controversiales han tenido la mano de Arturo Saldívar. Está el caso de el incendio de la guardería ABC, está el caso Florence Cassé, está el caso también del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Dirías que es un ministro de izquierda, liberal, o dirías que es un ministro polémico? ¿Cómo lo calificarías? Yo no lo considero totalmente vanguardia. Definitivamente los posicionamientos de vanguardia históricos corrieron a cargo del ministro Ramón Cosío, por un lado, de la ministra Olga Sánchez Cordero, actual secretaria de Gobernación, pero el ministro Arturo Saldívar se ha mantenido más neutral. Yo diría que no abandera causas vanguardistas, pero por supuesto está entrando en la dinámica, y es muy importante de señalarlo, en la dinámica de interpretar conforme al principio pro homine, es decir, a la luz de el factor que más convenga a la interpretación de los derechos humanos a todos aquellos sujetos que se han visto controvertidos en una causa judicial que definitivamente debe prevalecer la defensa de los derechos humanos. Ese es el punto, y yo creo que aquí es donde Arturo Saldívar está comprometido a mantener lo que llamamos la independencia de criterio del juzgador. A mí hubo un caso en específico, el de Cassé, doctor Carlos Ruiz Moreno, que me parece que demostró mucho la independencia del ministro Saldívar, porque él había sido impulsado en un primer momento por Felipe Calderón como presidente de la República y por su secretario de Gobernación, por Fernando Gómez Montt, y al final pues la posición de Calderón era muy clara, que no quería que Florence Cassé dejara la prisión, y la posición del ministro Saldívar fue exactamente la contraria. Así es. Y sobre todo aquí, ¿qué era lo que estaban interpretando? Que se estaba apegando el Pleno de la Suprema Corte al respeto del principio de debido proceso. Exacto. Si el debido proceso no está bien organizado, definitivamente el proceso judicial debe caerse. Y esa fue la situación del caso de Florence Cassé. Sí, fue lo del famoso efecto corruptor del montaje y todo lo que sucedió en torno a ese caso que se volvió muy, muy político y mediático. Doctor Carlos Ruiz Moreno, gracias por estos minutos, y creo que la Corte será un actor central en los próximos meses, entonces valoramos mucho tener tu análisis. Enrique, muy gentil, y un saludo a tu público, por favor. Y feliz año nuevo. Gracias. Hasta luego. Al doctor Carlos Ruiz Moreno. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá un papel preponderante, clave. Hay que ir conociéndola, conociendo los nombres de los ministros. Hay un reajuste muy importante de la Corte, porque se fue un ministro muy, muy conocido. Por ejemplo, el caso de Cosío, del ministro Cosío, que deja ayer su asiento vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Llega González Alcántara, que tiene su primera votación precisamente ayer para elegir al presidente de la Corte, y veremos en febrero otro cambio. Entonces, sí, lo que estamos viendo es que después de algunas nominaciones o designaciones más cercanas a Peña Nieto, el caso más polémico de Eduardo Medina Mora, empezamos a ver tal vez un giro hacia la izquierda en algunos temas de la Suprema Corte de Justicia. Para despedirnos, Pati Alcalá, feliz año, estimado Enrique. Gracias por generar un periodismo crítico que incide y propicia la reflexión de tus radioescuchas. Gracias. Un abrazo de Pati Alcalá. También un saludo a Carlos Huerta, que nos manda los precios de la gasolina. Buenos días, hoy es 1 de enero. Hace muchos años que la gasolina no amanecía el 1 de enero al mismo precio que el 31 de diciembre. Y nos dice: gasolinera Periférico entre Ciudad Judicial y Avenida Guadalupe. Hasta aquí la emisión de Cara a Cara. Te espero a las 6 de la tarde para repasar la agenda de este jueves 3 de enero. Y mañana el alcalde de Tonalá, aquí en Cara a Cara, para que nos escribas si vives en este municipio o pasas o trabajas en este municipio. Escríbenos para que te resuelvan tus dudas.